Querido Padre que estás en el cielo, bendícenos al estudiar tu divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días la gente anda buscando de un lado a otro acerca del gran momento de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Muchos le llaman la Semana Mayor o Semana Santa. Por eso hemos hecho este espacio para poder estudiar la divina palabra del Señor. Amor escrito con sangre será nuestra serie de estudios donde cientos y cientos de miles de personas están estudiando esta misma porción de la palabra del Señor, y nosotros nos hemos unido a que la palabra del Señor también nos traiga bendición de lo alto a cada uno de nosotros. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Evidentemente, el capítulo número 13 nos trae una dimensión importantísima acerca de la realidad del gran conflicto. El tema de Apocalipsis capítulo 13 es el fin del gran conflicto entre el bien y el mal que se vive en todo nuestro planeta. Hoy día estamos viviendo todavía ese gran combate, ese gran conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Mientras sigamos estudiando, nos daremos cuenta por qué. El Cordero y el dragón son los dos protagonistas del gran conflicto que se ha extendido por milenios y que tuvo su origen en el templo o santuario donde Dios habitaba. Interesantísimo, en el templo o santuario donde Dios habitaba. Cabe hacernos una pregunta en esta ocasión. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Existe un santuario, claramente presenta la palabra del Señor en los cielos. Existe un santuario en el reino de los cielos. Porque miró, dice Salmo 102, 19 y 20, porque miró desde lo alto de su santuario. Miró Jehová desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. La palabra del Señor nos muestra que desde ese lugar Dios nos está mirando. La palabra dice, porque miró desde lo alto, desde su santuario para atender nuestros quejidos. Interesante. La Biblia nos dice y nos presenta que las palabras santuario, templo y tabernáculo representan la morada de Dios, ya sea en el cielo como en la tierra. Y es interesante porque nos debemos preguntar, ¿hay alguna actividad en ese santuario? ¿Existe algún tipo de liturgia en ese santuario? Bueno, la Biblia habla de que donde Dios habita, desde los altos cielos, desde su santuario, escuchó nuestra necesidad, escuchó el clamor de los presos y el gemido de los necesitados. Interesante, actividades en el santuario. Debemos nosotros señalar algunas de ellas. El templo o santuario celestial es la propia morada de Dios, es el lugar donde Dios habita. Cuando escuchamos la palabra santuario, tabernáculo o templo, estamos hablando del lugar donde Dios se encuentra. El templo o santuario celestial es también un lugar de adoración. Por eso tenía una función litúrgica. Allí se reunían y se le daba honor
a nuestro Dios. Se le entregaba adoración a nuestro Dios. Hay una pregunta interesante que debemos hacernos en esta ocasión. ¿Qué acontecimiento en el santuario celestial afectó el orden del universo? Porque evidentemente, si todo estaba bien, ¿qué fue lo que ocurrió allí que hoy todavía esa batalla, ese conflicto del bien y del mal sigue vigente y Apocalipsis dice que tendrá un final? El surgimiento del mal fue allí, en el santuario del cielo. Interesante. Vamos a la palabra del Señor, donde dice la palabra del Señor claramente. Noten bien, Ezequiel capítulo 28, verso 14 y 15. El profeta escribió: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este ángel hermoso, impresionante, llamado Lucifer, creado por Dios, se paseaba en aquel hermoso lugar hasta, dice la Biblia, presta toda la atención, hasta que se halló en ti maldad. Jesús, el ungido, el enviado, vino para destruir el mal causado desde los tiempos antiguos por ese querubín ungido, por el que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Yo quiero invitarlos a que ustedes abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y la sagrada palabra del Señor dice: el que practica el pecado es del diablo. Ahora ya no era Lucifer, ahora presenta la palabra del Señor, la serpiente antigua, diablo o Satanás. Y aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, y aquí lo vemos, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso Jesús apareció a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Quiero leer de la pluma inspirada. Qué bendición que tenemos la pluma inspirada, y específicamente del deseado de todas las gentes. Leo para ustedes. Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz delante de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Él tenía un lugar privilegiado, tenía un lugar especial que por un misterio que no podemos nosotros descifrar, el mal, el pecado nació en él, y tristemente sigue abundando la palabra del Señor, que fue como un virus. Y es una palabra sumamente famosa en nuestros días. Contagió a aquellos que también se le acercaban con el mal del pecado. Triste realidad. El libro de Apocalipsis dice que el dragón arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, conforme a Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que son un tercio de los ángeles. Una tercera parte escuchó de los ángeles que lo que decía Lucifer supuestamente tenía fundamento. Creció en él egoísmo. Quiso ser como Dios, a pesar de que tenía un lugar específico en la jerarquía de los ángeles. Tristemente el pecado nació en él y como un virus contagioso se lo pegó a una tercera parte de los ángeles que se encontraban en ese lugar. El resultado de aquello no podía ser otro: conflicto en el cielo.
En Ezequiel, el enemigo de Dios fue lanzado por tierra, dice el capítulo 28, verso 17 del libro de Ezequiel. El propio Jesús afirma: yo veía a Satanás, esto está en Lucas capítulo 10, verso 18, caer del cielo como un rayo. Jesús lo certifica cuando estuvo entre nosotros. Vi a Lucifer caer como un rayo a la tierra y lamentablemente estableció su reino de maldad en este lugar. La pluma inspirada dice que la expulsión de Satanás fue el primer paso dado por Dios para combatir el mal. Además de ser la sede del gobierno divino, el santuario servía para la adoración de Dios, pero también se convirtió en el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Ya se pone en efecto para la salvación de los hijos de Dios. La buena noticia de que Dios no dejó que eso siguiera tomando raíces. Ya una tercera parte de los ángeles estaban infectados y se tuvo que tomar acción. Y desde ese momento y desde mucho antes, presenta la palabra del Señor, había un plan establecido para salvación de los hijos y las hijas de Dios. Una pregunta importante es: ¿cómo ese conflicto cósmico iniciado en el cielo afectó nuestro planeta? Bueno, evidentemente nos estamos dando cuenta que quien cayó aquí a continuar arraigando el espinoso filo del pecado en el corazón de las criaturas de Dios fue ese ángel de luz que hoy día gobierna lamentablemente las cosas terribles que siguen pasando en nuestro planeta. El cordero muerto fue un sacrificio supremo. La rebelión de Satanás es anterior a la creación del planeta Tierra. Antes de que el planeta Tierra hubiese sido creado por Dios, su rebelión ya se notaba. Dice aquí: en juego estaba el propio Señor, que era acusado constantemente por Satanás de ser un Dios tirano, que limitaba la felicidad y libertad de sus criaturas. Ese espinoso acusamiento y esa mentira, por eso es que es el padre de las mentiras. Usted no le puede hacer caso a lo que dice el enemigo, porque como padre de las mentiras, eso es lo único que dice. Lo único que dice son mentiras de Dios y mentiras de las criaturas y los hijos de Dios. Después de todo, solo existe amor cuando hay libertad. Nadie, óigame bien, nadie puede ser forzado a amar. Dios no fuerza ni engaña a nadie. Dios no es un Dios que tuerce el corazón de sus hijos para que le amemos en libertad, en libre albedrío, en la oportunidad de decidir. El Señor nos da el espacio para que nosotros podamos decidir por Él. Y si no decidimos por Él, evidentemente le rechazamos. Saben, Adán y Eva eligieron creer en un animal usado como marioneta por Satanás. Y estoy hablando de la serpiente, que los engañó prometiendo que serían como Dios. Dice Génesis 3 del 1 al 6. Dieron lugar a la desconfianza y también se rebelaron contra el Creador, a pesar de que Él les había dado la vida con tanto amor y cariño. Lamentablemente, esa serpiente fue usada como medio de engaño. Y le habló a Adán, y le habló a Eva. Y lamentablemente establecieron una conversación lejos de Dios. Eso es pecado. Estando lejos de Dios, evidentemente cayeron en pecado. Recibimos el pecado
y la muerte, debo decir, como herencia. Por tanto, como el pecado, dice Romanos 5:12, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lamentablemente todos sufrimos de una naturaleza pecaminosa. Lamentablemente todos hemos sido afectados por ese mal que se llama pecado. Dios no se dio por vencido. Nunca lo ha hecho con nosotros. Nuestro destino sería la muerte eterna, pero Dios ya tenía un plan. Ya el amor de Dios se tendría que escribir con sangre. Ya el amor de Dios tenía que reflejarse. Y Jesús es el Cordero que fue inmolado. En el tiempo de Adán y Eva, ellos tuvieron que vivir el momento difícil de sacrificar un cordero, símbolo de ese cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Cuando el mal surgió, la gracia y el perdón ya estaban listos. Cuando cayó el ser humano, cuando Adán y Eva resbalaron en la trampa sucia y malvada del enemigo, ya Dios, en su inmensa misericordia, tenía un plan para rescatar a sus hijos. Dios nunca es tomado por sorpresa. Es un Padre amoroso. Es un Padre que no se da por vencido con sus hijos y no se da por vencido tampoco por usted. Quizás hay alguien aquí que me está conectando en esta hora y está diciendo, yo soy muy malo, yo he pecado mucho. Para eso Cristo ha venido a esta tierra, para derramar su sangre por ti y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el plan de redención en que la propia divinidad se sacrifica por la humanidad. ¿Imaginó usted eso? ¿Existe mayor prueba de amor? Satanás acusaba a Dios de ser tirano, pero Dios reveló en la práctica hasta el punto de estar dispuesto a ir por salvarnos, entregando su vida en favor de cada uno de nosotros. En Jesús y su sacrificio, la gracia solo puede ser manifiesta, pues existía desde siempre en el corazón de Dios y en los planes de Dios. Dios no se tuvo que reinventar. Ya Dios sabía, yo tengo un plan, porque amo tanto a mis hijos, amo tanto a mis hijas, que cuando algo suceda yo saldré al rescate entregando mi único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propio Hijo de Dios se ofreció para asumir toda la culpa y resolver el problema del pecado. El propio Hijo de Dios se encargó, dice este libro hermoso, de tu vida y de la mía, salvándonos por misericordia en el instante exacto. En el instante exacto en que surge el mal, la gracia divina ya estaba disponible. Mediante la sangre derramada del Cordero, muerto desde la fundación del mundo, podemos tener la esperanza de la vida eterna. Así que cuando todo esto surgió, lo que volvió otra vez a tomar fundamento fue el tierno y eterno amor de nuestro Salvador en rescatar a sus hijos. El amor de Cristo a nosotros nos constriñe. No podemos ser indiferentes al amor de un Dios que demuestra un amor tan inmenso y tan allegado a nosotros. Aún hoy
Él no fuerza a nadie a amarlo, pero sí invita, llama a la puerta de nuestro corazón. Y hoy ese es el motivo de que estudiemos por un momento. Estudiamos y nos damos cuenta de que Dios todavía nos está invitando. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será su respuesta? Acepte hoy la invitación de Jesús. No sea rebelde. Abra su corazón para que Cristo viva en él y le dé su perdón, confianza y también su paz. Que así se cumpla en cada una de nuestras vidas. Y te invito en esta hora, en esta Semana Mayor, en este tiempo cuando muchos piensan en el gran sacrificio de Jesús, de que el virus del pecado no sea el que arrope tu vida. Al contrario, que el virus del amor de Jesús sea el que arrope tu corazón, porque amor se escribió con sangre. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido.